En 1675, el rey de Inglaterra, Carlos II, prohibiría los cafés en su reino por considerar que alteraban la paz, pues en el siglo XVII, las coffee houses inglesas se convirtieron en centros de debate social y político, y con los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, este papel de los cafés se difundiría por todo el continente europeo y los recién nacidos Estados Unidos. Los cafés se habían expandido por la capital inglesa desde que Pascual Rusey, criado armenio de un comerciante inglés, abrió el primero en 1652, pues se aficionó al café en sus viajes por el Mediterráneo oriental. El éxito de las coffee houses fue instantáneo en la época de Oliver Cromwell, el entonces dirigente de la única república que ha tenido Inglaterra. El café, a diferencia del vino y la cerveza, proporcionaba sobriedad y estimulación, asegurando la lucidez y capacidad de trabajo durante la larga jornada, contentando así a multitud de profesionales. Cuando la monarquía fue restaurada en 1660 con Carlos II como rey de Inglaterra, ya había en la capital, Londres, 63 cafeterías donde se opinaba sobre todo tipo de cuestiones, destacando la política y la economía. De hecho, Sir William Coventry, fiel seguidor del monarca, recordaría que bajo el gobierno de Cromwell, los partidarios de Carlos se reunían en los cafés, pues ahí gozaban de una libertad de expresión que no hubieran podido tener en otros sitios. Por tanto, en 1675, Carlos II intentó prohibir las coffee houses por entender que eran foros de crítica y discusión sobre el gobierno y la corona. De este modo, el 29 de diciembre de 1675, Carlos II de Inglaterra emitió una proclama para la supresión de los cafés, donde se ponía de manifiesto el por qué la corona consideraba peligrosos dichos locales. Han producido efectos malignos y peligrosos, pues en dichos establecimientos se traman y difunden diversas noticias falsas, maliciosas y escandalosas, para la difamación del gobierno de su majestad y la alteración de la paz y la tranquilidad del reino, por todo lo cual, su majestad ha considerado justo y necesario que se clausuren y supriman los citados cafés. Pero este intento de Carlos II por suprimir los cafés fue en vano, pues se levantó una oleada de indignación y el gobierno tuvo que ceder, prorrogando 6 meses más la apertura de estos establecimientos si los propietarios se comprometían a pagar 500 libras y realizaban un juramento de lealtad. De todos modos, estas imposiciones fueron ignoradas y los cafés siguieron abiertos. Los ingleses se irritaron tanto por la prohibición porque los cafés habían llegado a ser parte de la vida diaria de la Inglaterra liberal y burguesa, pues en los cafés se reunirían personas de negocios. Incluso con el paso de los años, algunos establecimientos alumbraron relevantes instituciones, como el Lloyd, donde nacería la aseguradora de dicho nombre. No era de extrañar que a las coffee houses se les conociera también como las universidades de Apenique, porque por el precio de una taza de café, cualquier persona asistía a las charlas y debates que se daban lugar en los cafés. Samuel Butler, poeta, diría que en los cafés se mezclaban el caballero, el artesano, el lord y el bribón, mostrando así que eran establecimientos transcurridos por todo tipo de clases sociales. Tal fue así que los partidos políticos aprovecharon los cafés para divulgar sus posiciones. A mediados del siglo XVIII, los cafés de París también serían lugares donde los intelectuales divulgaban y discutían, convirtiéndose en el refugio de la Ilustración. No es de extrañar entonces que personas tan ilustres como Diderot, D'Alembert o Rousseau fueran algunos de los clientes del café Procop. Sin embargo, los cafés en París no eran tan combativos como los de Londres, principalmente porque la censura tenía una amplia fuerza en Francia. Cualquiera que hablara en contra del Estado se arriesgaba a que lo encarcelaran en la Bastilla. Los archivos de la prisión contienen informes de centenares de triviales charlas de café, anotadas por informadores de la policía. Un informe de la década de 1720 dice así: en el café de Foix alguien dijo que el rey había tomado un amante, que se llamaba Gontot, y que era una mujer hermosa, sobrina del duque de Nueles. Otro informe de 1749 menciona lo siguiente: Jean-Louis Leclerc hizo los siguientes comentarios en el café de Procop: que nunca había existido un rey peor, que la corte y los ministros hacen que el rey cometa actos vergonzosos, que repugnan en grado sumo a su pueblo. Pero ya en julio de 1789,
el enfrentamiento de los Estados Generales y la corona subió el nivel de debate político en los cafés, donde la gente se agolpaba ante sus puertas para escuchar a los ilustrados y pensadores. La tensión estallaría el día 12, cuando el diputado Camille Desmoulins, en el Café de Foix, invitó a las armas a la multitud. 2 días después, el pueblo asaltaba la Bastilla. De este modo, el café y las cafeterías pasaban a formar parte de la cultura política europea. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte para estar atento a los siguientes. Muchas gracias.